Qué alegría estar con ustedes en Conciencia, Sanación y Liderazgo. Se emite este programa todos los miércoles en horas de la mañana, a veces 10 o 11. Recordemos que tenemos dos programas muy similares, uno Liderando, donde invitamos a personas que hacen un trabajo lúdico de ayuda, un trabajo social, y en Conciencia, Sanación y Liderazgo, donde cogemos diferentes temas que tienen que ver con liderazgo también, con salud y con conocimiento de sí mismo. Este programa se emite en Bello Estéreo, La Chiva Radio, con Liderazgo, y lo hace el médico bioenergético Iván Rodrigo Páramo, quien les habla en estos momentos. Hace algunos días me encontré con una paciente que me decía: estoy tomando de todo para dormir. Generalmente lo más básico, y que hacen generalmente, es mandar un medicamento que les ayude a dormir. ¿Ok? Pero como estamos entrando en una era donde el paciente es su propio médico y donde a través de las diferentes medicinas se lleva a que la persona entienda cuál es su problema, le dije: antes de tomar cualquier tipo de medicamento, quiero que mires algo. ¿Qué bulle, qué está constantemente en tu mente como frase repetitiva, como pensamiento que tú no puedas maniobrar, entender, y a toda hora en una forma ansiosa te va llevando ideas? Y me cuenta: es que mi esposo está teniendo líos donde trabaja y posiblemente lo echen. Y como él es la persona que representa la economía en la casa, eso hilvana, genera en mi mente una gran cantidad de recursos desgastantes, y por eso en la noche tengo ansiedad. ¿Ok? Le dije a ella: tu esposo está hablando con el jefe. Me dijo: ha tenido algunas discusiones. Le dije algo muy sencillo: uno con el jefe no discute, uno dialoga, uno va mirando en qué forma puede mermar, amainar ese proceso de conducta, pero paulatinamente está haciendo un esfuerzo. Si no puede mermar esa disputa que hay internamente, va buscando para dónde irse. Le dije eso. Me dijo: debe hablar con mi esposo. Me puse a hablar con el esposo y me dijo: últimamente estoy teniendo dificultades. Él trabaja en una imprenta con el jefe. Ok, le dije: quiero que te mires a ti mismo, quiero que mires cuáles son tus errores. Estás llegando tarde, te vas yendo más temprano, no estás haciendo las tareas que hay. Y me dijo: no, yo llego temprano, soy de los últimos que sale, tomo mi hora para almorzar y estoy trabajando constantemente. Le pregunté el rango que tiene allá en su trabajo y me dijo: yo manejo 4 o 5 operarios. Fuera de eso, a mí también trabajo como un operario más. Bien, quiero que mires qué persona en una u otra forma te mira mal, hace una serie de comentarios que tú los escuchas y tú estás mirando en él cierta animadversión. Me dijo: ah, ya lo tengo localizado. Bien, es alguien que entró hace poco, es un ingeniero industrial, como nosotros somos operarios de vieja data,
y conocemos al dedillo las máquinas y el trabajo que se hace en esta imprenta. Él llega, pero lo colocaron como operario y él se mantiene disgustado porque él quiere ser el director. Y le dije, generalmente en la mayoría de pacientes que tengo, cuando estoy mirando todo el entorno familiar, llego a algo. Se llama la ley del tercer partido. Hay personas lejanas de un matrimonio que están dañando el matrimonio porque lleva un comentario de aquí, allá y acullá. Y muchas veces en las empresas hay personas que en una u otra forma, a través de sus comentarios, están dañando la vibración energética que debe existir en un sitio que quiera progresar. Quiero que comiences a mirar y ve preguntando en una forma muy sutil el que está haciendo. Investigó y se dio cuenta que él estaba generando alrededor de él una mala influencia y una aureola pésima. Estaba decantando una serie de procesos con el fin, porque él quería quedarse con el puesto de este señor. Cuando él lo detecta y ya sabemos quién es, entonces le dije, muy sencillo, vamos a hacer un acto de confrontación y vas a llamar a tu jefe y le vas a decir que tú quieres tener una charla donde él va a ser el arbitrio y va a escuchar los conceptos de cada uno. Y le expliqué lo que tenía que hacer. El jefe hace una reunión tipo 11 de la mañana y comienza el ingeniero, este hombre, y el jefe a hablar. Entonces vamos a colocarle el nombre de Alberto, el paciente, y vamos a colocar al ingeniero como ingeniero en el sentido de la conversación, y este le va entregando pruebas que desde que llegó ha ido dañando el ambiente de trabajo allá, porque él pensó que iba a entrar como director, no como obrero, y que en una u otra forma, fuera de entregar malos comentarios, estaba incumpliendo, y este hombre demuestra que llega un poquitico tarde o sale más temprano. El jefe simplemente comienza a escuchar, y como también es un tipo que inició desde abajo hasta que en su momento la vida le sonrió y montó su imprenta, sale y llama aparte a otro trabajador y le corrobora lo que estaba diciendo Alberto, y se da cuenta que todo ese ambiente laboral tenía que ver con la persona nueva que entró, que no estaba acorde en el puesto que desempeñaba. Entonces lo convine y le dice, mira amigo ingeniero, yo sé que tú eres un ingeniero, pero en este momento estás trabajando aquí como obrero y el jefe tuyo es Alberto. Si a ti no te interesa trabajar acá, simplemente te puedes salir, pero yo no quiero dañar la armonía que siempre ha imperado aquí en esta imprenta y en esta mi empresa. Cuando el jefe encara al ingeniero, el ingeniero agacha la cabeza, masculla posiblemente su nerviosismo y se queda callado y dice, no, yo sé que me he equivocado, posiblemente por orgullo, voy a seguir trabajando acá y si usted ve que no lo hago bien, simplemente me puede despedir. Llega Alberto, va donde la señora y le cuenta todo lo que pasó, y la señora, que no podía dormir, ya comienza a dormir. Hay algo que para nosotros es vital y lo tendríamos que entender dentro del manejo de la salud. Uno de los medios más significativos que tiene el proceso de comunicación mente, cuerpo y espíritu es el dormir. El sueño reparador es un sueño demasiado vital e importante y por eso generalmente no hablamos de él. Una de las preguntas que debe ser todo médico es ¿cómo duermes? ¿Cuántas horas duermes? ¿En qué posición duermes? ¿A qué horas de que cuando te estás acostando has ingerido alimento? ¿A cuántas horas?
Esos son puntos importantes. Hemos hablado en programas anteriores que el cuerpo es sabio. El cuerpo es una máquina perfecta que lleva miles de años formándose, generándose como una máquina perfecta con voluntad propia, equiparada con diseños espirituales muy elevados, donde médicos genetistas provenientes de luz han instaurado en este cuerpo los mecanismos de defensa y de reconstrucción necesarios. Entonces, dentro de lo más importante que hay, y aquí tendríamos que decir, es casi lo más importante, es el sueño reparador. Porque en el sueño reparador, cuando nuestro sistema simpático, ¿sí? O sea, nuestro sistema autónomo, que se divide en simpático y parasimpático, cuando nuestro sistema de alerta, que es el simpático, está toda hora trabajando en sistema de alerta, nosotros tendríamos que hacer un trabajo muy importante antes de acostarnos. Quitarle al sistema simpático el concepto de alerta y llevarlo al parasimpático, en un estado pleno de vagotonía, en un estado pleno de tranquilidad, de relax. Y ahí sí podríamos entender que va a ser un sueño reparador. Entonces, se debe hacer un ritual antes de acostarse. Primero comer algo muy suave de 3 a 4 horas antes de antes de acostarse, consumir algo, leer un buen libro, previamente, antes de acostarse, hacer ejercicios de respiración. ¿Por qué ejercicios de respiración? Porque nos ayuda a relajar el cuerpo. Tenemos que hacer también dentro de poco un programa sobre la respiración, sobre todo cómo la manejan los hindúes, las actividades de la respiración y cómo se debe hacer. Aquí se dicen la mayoría de personas, de neurólogos y en neurociencias, se habla del 4-7-8. O sea, cuando yo inspiro, contar de 1 a 4, retengo el 7 y boto de 6 a 8. Lo voy haciendo cada vez, pero cada vez que yo haga inhalar, retener y exhalar, debo tener el sentido de que estoy haciendo un trabajo de reparación, un trabajo donde soy consciente de lo grandioso y lo bendito que es la respiración, para que el cuerpo vaya entrando en una vagotonía, en un manejo directo de relajarse totalmente. El cuarto debe estar a oscuras para que la glándula pineal trabaje. Inclusive si duermes junto a un televisor, le debes apagar la pantalla, porque no es negro, es un azul profundo el que tiene la pantalla y refleja la oscuridad. Recordemos que en plena oscuridad trabaja más la glándula pineal y se trabaja más el manejo circadiano, que sería el reloj biológico que nosotros tenemos. También no dormir cerca de espejos o simplemente taparlos. Los espejos son portales. Cuando hayas hecho eso, desconecta todos los aparatos eléctricos y electrónicos que tengas y debes empezar a hacer algo repetitivo, una frase, pensamientos que en una u otra forma le hablen a tu cuerpo del proceso reparador. También tienes que hacer una desconexión con lo que tú hayas hecho al día, porque si tienes ideas preconcebidas, ideas ansiosas o constantemente repetitivas, en una u otra forma se va a alterar el manejo del sueño y vas a ensoñar precisamente con manejos que tienen que ver con esa situación que no has resuelto. Dormir es vital, dormir es un descanso. Entonces, el dormir nos lleva a entender que nosotros tenemos fases de sueños y en esas fases de sueños hay ondas cerebrales haciendo una danza neuronal. Recordemos
que nosotros tenemos 7 ondas cerebrales estudiadas más 4, la quinta ya se está estudiando más. Tenemos beta, alfa, teta y delta. En delta es donde ocurre el sueño profundo. Gamma es tener un alfa, siento por un alfa mezclado con delta en tiempo presente, que la utilizan la mayoría de maestros yogis o personas que han alcanzado un alto grado de espiritualidad. Esos son aquellos yogis que son estudiados por grandes laboratorios, que son capaces de parar, por ejemplo, su diástole y su sístole, acompasar los latidos del corazón, hacer procesos de respiración, aquietar la mente. Son estudiados con encefalogramas para observar cómo son capaces de entrar en un estado de laxitud, donde entran a estados contemplativos y estados precisamente mentales, de un alto grado de mentalidad. Entonces estamos hablando de beta, alfa, teta, delta, gamma, epsilon y lambda. Se llaman fases muy importantes de sueño. Generalmente tenemos sueños REM, que son los movimientos oculares, que son los bajitos, hasta llegar a sueños donde prácticamente estamos en un estado profundo delta. En ese estado profundo delta es cuando el cuerpo comienza a repararse. ¿Sí? Hay una unión entre cuerpo, mente y espíritu, y comienza el cuerpo a hacer algo que es demasiado vital. Aumenta su sistema inmunológico, aumenta aquellas hormonas necesarias, aquieta las otras, maneja procesos de letargia en procesos metabólicos, y lo que hace sobre todo es alimenta, nutre y fortalece a las neuronas. Nosotros no le hemos hecho mucha atención al dormir, y hay personas que en un momento a otro, cuando ya llevan mucho tiempo haciendo un trabajo muy similar a este, comienzan a tener sueños inducidos, sueños creados por una necesidad propia de irse elevando paulatinamente, entendiendo cuál es su misión espiritual. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de sueños, estamos fortaleciendo, ¿sí?, que el sueño no es un estado pasivo, sino un proceso activo y complejo, esencial en la supervivencia y el bienestar. Yo te preguntaría, ¿cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas? Los antiguos hablaban algo que era muy vivencial y era muy normal: acostarse muy temprano, entre 5:30 a 6:30 o a 7, donde la energía masculina, ¿sí?, la energía yang, la energía del sol, comenzaba a declinar y empezaba a entrar la energía yin de la luna. Y entra la energía yin de la luna, que cambia mareas, ayuda en procesos que tienen que ver a nivel de cultivos, y ayuda también en los procesos menstruales de las mujeres. Ya hay estudios muy fidedignos. El campesino sabe cuándo debe sembrar, utilizando las fases de la luna. Entonces, a uno le dicen que uno no debe recibir en una forma tan ostensible esa energía lunar, y por eso los antiguos se acostaban temprano y se levantaban en los albores tipo 4 de la mañana, cuando empezaba a ceder la energía de la luna y empezaba a entrar el yang del sol, que comienza a abrirse tipo 5:30, 6, y está en toda su fuerza a las 12 del mediodía. Cuando yo comienzo a entender por qué debo dormir y cómo debo dormir, me doy cuenta de que ese médico interior mío comienza a trabajar en sueño reparador a través del sueño, en el sueño REM más elevado. Y esto nos lleva a una conclusión: ¿cómo duermes? Yo te preguntaré a ti que nos estás escuchando,
¿Cuántas horas duermes? Se dice que una persona, por ejemplo, que trabaje en labores físicas debe dormir por ahí 8 horas, y una persona que trabaje en un trabajo no tan arduo, en un trabajo algo mental, no muy fuerte, debe dormir entre 6 a 8 horas. Hay estudios que hablan de la necesidad del dormir. El ser humano pasa las 3/4 partes en la cama, y sería muy importante aprender a dormir. Recordemos que nosotros, cuando dormimos, entramos a un sueño no REM, que sería más o menos un 75%, y un 25% sería el sueño profundo REM. Y esas fases se van repitiendo, las 4 fases, entre 90 a 110 minutos. O sea que nosotros vamos pasando en ese manejo circadiano, vamos pasando de una onda cerebral a otra hasta llegar a la onda profunda. Recordemos que el beta es la onda despierta del estar aquí en tiempo presente, pero no en el tiempo presente real nuestro, sino estar aquí. Yo en este momento estoy sentado. La pregunta: ¿cuánto hay de mi consciente y cuánto hay de mi inconsciente? Cuando estoy yo aquí en mi yo, estoy en beta alta, en beta alto, pero paulatinamente voy entrando en sueño, y sería en sueño alfa. El método Silva de control es manejado sobre todo en alfa, y se habla que Silva, en esa época, hace alrededor de 50, 70 años, fue un estudioso, y él mismo, dándose cuenta que estaban existiendo los cambios científicos y entraba la información y los estudios neuronales, empezó a estudiar las ondas cerebrales y se dio cuenta que la onda triunfadora del ser humano es la onda alfa. Por eso el método Silva trabaja con ondas alfa. Si uno, al relajarse, pudiera hacer algo y hacer pedidos en procesos de visualización, uno lograría acercar el cometido que uno quiere, las ansias que uno tiene o el sueño que uno quiere tener de realizar algo, se multiplicaría en un alto grado de eficacia. Silva dice que para uno entrar en alfa hay muchos métodos. El trabajo de la respiración es ese, pero cuando tú estás entrando en este trabajo de respiración alfa, si tú comienzas a contar hacia abajo de 100 a 1, ¿sí?, vas entrando en un estado somnoliento, y si no te duermes, comienzas a pensar y a visualizar en aquello que tú quieres obtener, y haz de cuenta que le colocas a tu fuerza, a tu deseo, más potencia, más fuerza, para que ese aumento creativo sea tan grande y ostensible que lo que tú puedes conseguir en mucho tiempo lo consigues en un término reducido en menos tiempo. Por eso uno postular en ondas alfa es muy importante. Entonces, generalmente una persona, cuando se va a acostar, estoy hablando del hombre consciente, aquel hombre que en una u otra forma ha entendido que tiene un trabajo misional, ser él, y siendo él, ayudar a los demás a ser cada uno de ellos. En ese trabajo misional está descubriendo que él es un trabajador de luz y es un ser creativo. Ese ser creativo hace su trabajo antes de acostarse, porque lo que pretende en un momento a otro es tener sueños lúcidos. Entonces, si uno logra proceso de respiración, entrar en ondas alfa antes de entrar a un estado más profundo de sueño, hace un trabajo de visualización y pide lo que quiera, entonces su trabajo, entre lo que anhela, quiero una casa, en estas formas. No solamente se debe ver, se debe visualizar y debe tener el grado emotivo que la va a tener. Está aumentando su grado de creación. Venimos de chispa divina. Sí, somos criaturas creadas por chispa divina, por fuente o por luz.
y como fractales de esa luz, de ese océano, como gotas que somos, tenemos un poder creativo que lo tenemos que ir aumentando y cimentando cada vez más. Por eso, cuando uno escucha la mayoría de personas y economistas que hablan que Colombia es un país en subdesarrollo, no. El subdesarrollo está aquí en la mente, la pobreza está en la mente. El ser humano es el que tiene que tener un manejo creativo. Por eso yo llamo a la mayoría de coach, de terapistas, de informadores, de programadores neurolingüísticos, de biodecodificadores y algunos psicólogos que se han metido a este tipo de trabajo espiritual, que le quiten al hombre el concepto de pobreza mental y los vuelvan creativos. El trabajo en estos momentos es entender que somos en parte lo que nuestros pensamientos proyectan. Y si nosotros proyectamos pensamientos que tienen que ver con éxito, con optimismo, con emociones elevadas, somos capaces de cambiar el entorno, inclusive la parte física. ¿Sí? Ya se sabe en estudios médicos, cuando se compara un placebo y un nocebo, cuando yo le digo a un paciente que le voy a dar un medicamento y en el fondo es una cápsula que tiene un terrón de azúcar, la creencia en el médico, la creencia en el medicamento y la creencia en mí genera el proceso de sanación, ¿sí? Comparado con otro igual donde está la sustancia química. Recordemos que el hígado en más de 650 funciones sería el 10, el Valderrama de la selección Colombia de antaño, sería el repartidor de sustancias. Y cuando nosotros encaramos nuestro ser en un trabajo integral de proceso de creación, pensamiento elevado, a través de emociones elevadas, los procesos cambian. Hay procesos de curación grandes, inexplicables. Por eso es hora de empezar a cambiar la mentalidad y nos daríamos cuenta que cuando estamos hablando del verdadero sueño reparador, es un sueño reparador. También antes de acostarnos, ser capaz de entender cuáles son los móviles de ese día, lo que hicimos, lo que no hicimos. ¿Sí? ¿Qué me preocupa? Dentro de ese mandato en ondas alfa, decir, esto se va a resolver porque yo lo quiero, porque yo lo ejecuto, porque en sueños me va a venir la resolución. Y cuando uno comienza a hacer eso, estamos teniendo un sueño productivo. Y los sueños más profundos, dentro de las escalas que nosotros tenemos en las áreas cerebrales, están precisamente de 3 a 5 de la mañana. Los chinos y los hindúes hablan de que cada 2 horas trabajan los órganos y las vísceras. Cuando uno ha trabajado acupuntura china, uno ve el yin y el yang, uno ve a qué horas debe aplicar una aguja, ¿sí? Cómo debe ayudarle al hígado, a los riñones. Entonces, nosotros nos movemos en unos círculos horarios, círculos circadianos. Las personas que viajan, muchas veces cuando viajan, consumen un medicamento natural llamado melatonina, porque la melatonina tiene que ver con el manejo horario del cuerpo a través de la glándula pineal. Todo en la vida está formado por tiempos y por ciclos, pero nosotros, a través de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra forma de ver la vida, de encararla, del mal alimento, ¿sí? Estamos dañando esos círculos, esos ciclos circadianos, y a la vez por no creer en nosotros mismos. Un buen terapista, un buen médico, lo primero que hace es elevar la dignidad del paciente. Amigo, la primera pregunta que se le debe hacer a un paciente es: ¿tú de qué eres culpable en tu enfermedad? ¿Sí? Me vienes con una artritis, ¿de qué eres tú culpable en tu enfermedad? Una le van a decir: no hago ejercicio, tengo una vida sedentaria,
consumo muchos fritos, consumo mucho alcohol. O sea que tú sales tu responsabilidad, la sacas de ti mismo, te vuelves irresponsable y le entregas la responsabilidad a un médico que es un irresponsable que te está trabajando con signos y síntomas. La verdadera medicina, entre ellas la homeopatía y sobre todo una que estoy admirando mucho, que es la medicina germánica, te dice: yo te ayudo, pero tú eres responsable. Yo te ayudo, pero tú tienes que encarar la vida en una forma muy diferente. Yo te ayudo, pero sin tu ayuda yo no hago nada. Porque el báculo no es el medicamento. El báculo es la fuerza interior que tú colocas para restablecer tu salud. Recordemos, tú eres un ser divino. Tú vienes de frente. Has perdido el camino y a través de grandes terapistas que te llevan a que tú te encuentres contigo mismo, vas recuperando tu misión de vida. Es hora de empezar a recuperar la misión de vida que nosotros tenemos y hacerla muy similar a la misión espiritual. Pero a ti, tus padres, el entorno te ha sacado de misión de vida y te entrega otra misión diferente. Por eso vemos abogados que quieren ser chefs, médicos que quieren tocar piano, otros quieren ser músicos, cada uno en una otra forma. Sí, se sale de su rol, porque nos han mostrado lo que necesita el medio, no lo que necesita tu parte espiritual, como una forma de entender el mundo tridimensional. Tu espíritu te dice: debes aprender en esta existencia esto. Esta es tu misión espiritual, tu misión de vida. Pero nuestros padres, sin querer, y el entorno no lo cambia. Y por eso vemos cantidad de profesionales frustrados que se sienten infelices. Y con el paso del tiempo aumenta la infelicidad. Recordemos, nosotros venimos aquí a conocernos, a ser creativos, a entender que este mundo tridimensional nos entrega tantas enseñanzas para llevarlas a esa parte espiritual y en un momento a otro entrar a procesos de quinta dimensión. Si amigo, hermano, pregúntate quién eres, cómo eres, qué quieres, ¿eres feliz o infeliz? Y eso, antes de acostarte, es muy importante que tú te hagas ese tipo de preguntas. Y al hacer este tipo de preguntas vas a llegar a algo que es vital. Agradece. Le vas a agradecer a ese cuerpo, 50 trillones de células con una función creativa, una función de dar salud. Eres un universo porque en ti cabalgan no solamente los 100 billones de células neuronales con sus células gliales, sino también una camada que se encuentra en un 85 o 90% en tus vísceras, lo que nosotros llamaríamos la flora intestinal, donde hay virus, hay parásitos, hay hongos, hay microbios. Todos ellos tienen una función específica. Cada uno busca la supervivencia, sí, y la supervivencia es: tengo que manejar el terreno donde yo vivo, llamado cuerpo humano. Nosotros no hemos entendido como seres humanos, ¿sí?, que nuestro cuerpo macro es la tierra. Ese es el terreno que nosotros debemos cuidar, porque ahí sale el sustento. Y nos hemos vuelto depredadores de los seres, de nosotros mismos y de los seres de los otros, inclusive de los mismos animales. Hemos alterado la función de la naturaleza, hemos dañado las semillas. Sí, estas alteraciones que se hacen por manejo comercial, no por manejo necesario de supervivencia, han dañado la psiquis, la mente y la estructura del cuerpo humano y han gestado una gran cantidad de enfermedades. Entonces, cuando tú te estás acostando, debes empezar a preguntarte: ¿estoy cumpliendo mi misión espiritual? ¿Soy feliz? ¿Soy infeliz? Debo agradecer a mis padres, mis ancestros, que han permitido que yo tenga una experiencia aquí de vida. Y debes perdonar.
¿Por qué debes perdonar? Porque cada obstáculo en el camino te está enseñando. Tu enemigo te enseña. Rebásalo. Porque el dolor de los demás entra en ti cuando tú lo permites. Por eso debes agradecer a una fuente, a un ser divino, a un macro Dios, y agradecer a los seres que han estado aquí alrededor tuyo, a los ancestros. La mayoría de entendidos, aquellas personas que tienen sueños lúcidos, que pueden entrar a la cuarta dimensión, conscientes, se dan cuenta de la cantidad de energías espirituales que están esperando entrar en un cuerpo para recibir la experiencia de estar en una tercera dimensión. No es fácil. No es fácil vivir en tercera dimensión, pero cuando tú estás en tercera dimensión entiendes que en este mecanismo, que es un mecanismo duro, difícil de entender, un mecanismo de estar en esta dimensión que es de material, que es una dimensión que empuja, que aprieta, que impide muchas veces que nosotros sigamos adelante, genera resistencia, porque esta tercera dimensión impide que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Por eso tenemos que empezar a hacer un trabajo interior. Pero esa misma resistencia la tenemos nosotros cuando entramos al cuerpo como entidad espiritual. Venimos de energías superiores, de energías de dimensiones superiores, entramos en la tercera dimensión y nos sentimos esclavizados de un cuerpo donde el cuerpo nos oprime y nos impide ser nosotros mismos. Y ahí es donde está el trabajo. El trabajo es: mi cuerpo está, mi espíritu está presto, mas mi cuerpo impide. Lo dijo el Maestro Jesús. El cuerpo ofrece resistencia a la parte espiritual, por eso lo tenemos que dominar, que domesticar, colocarlos como si fuera un avatar que trabaja para nosotros. Ese sería nuestro trabajo. Y no es fácil entenderlo. Por eso debemos perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, porque esa resistencia de tercera dimensión, cuando la comprendemos, la rebasamos y entendemos que ese obstáculo, llamado entre comillas enemigo, que es un hermano en desgracia, que nos está atacando a nosotros, nos está enseñando a rebasar y abrir nuestro corazón a una frecuencia muy superior. Yo quiero que, amigo oyentes, te preguntes: ¿qué enseñanza te ha dejado alguien que te haya lesionado, te haya hecho un daño muy grande? Cuando tú llegas a procesos de conclusión, le agradeces a ese ser que te abrió los ojos para tener un nuevo estado de salud, un nuevo estado de pensamiento y una dirección con respecto a tu vida. Todos nosotros necesitamos a veces caernos para pararnos. Por eso en PLN se enseña no en la meta, sino el camino para llegar a la meta, lo que nos da el concepto de felicidad. A veces los abrojos, los obstáculos, nos dan la fuerza imperante para obtener el resultado que queremos. Y la mayoría de grandes seres de la humanidad, quiero que los busques: seres altruistas, seres generosos, seres altamente espiritual, que no han tenido una vida de sosiego. Míralos y podrías entender que ellos han rebasado la mayoría de obstáculos y en un momento los han bendecido. Yo bendigo a mi enemigo. ¿Sí? A nivel comercial se dice: yo bendigo a mi competencia porque cada vez me hace más capaz. Estos son fuegos necesarios en el manejo de la vida. Entonces, cuando tú te estás acostando, debes agradecer a esa entidad superior, el impronunciable, el que es. ¿Sí? Y debes pedirle perdón por tus errores. También debes agradecerle a ese linaje del cual vienes, donde papá y mamá representan toda esa estela energética. Darles gracias y perdonarles. En el fondo, aquellos engramas que te entregaron, ¿sí?, aquellas creencias limitantes, ellos no lo hicieron por mal, fueron frutos también de su crianza, como nosotros debemos ser capaces de cortar esa línea
a las personas que en una u otra forma a través de la vida han limitado nuestro accionar. Debes perdonar y agradecer. Y algo muy importante, cuando lo hayas hecho, sepa que cada uno tiene su historia, cada uno en el ajedrez de la vida maneja la pieza que es. Hay gente que quiere ser peón, torre, alfil, dama o rey. Cada uno en una u otra forma debe ser actor de su vida, tragedia y comedia, hasta llegar a un alto grado, como decía Shakespeare. Cada uno es un actor, pero ojalá tenga el papel de protagonista. Entonces, cuando tú te estás durmiendo, mira, es un ritual. Si tienes un poquitico de ansiedad o te da dificultad, una copita de vino. Lo utilizan mucho los europeos. O lo que hacían las madres nuestras, las abuelas, lechita caliente. Y eso te ayuda a entrar en un estado más de reposo. O agüitas aromáticas, una mejorana, una pasiflora, una valeriana, sí, que son sedativos. Las cáscaras de naranja, tú coges las cáscaras de naranja, las calientas en agüita y te tomas esa agua, es un sedativo menor en sí, pero en el fondo hablarle a las células, decirles que es hora de dormir, decirles que es hora de tener sueños lúcidos y sueños reparadores. Bueno, amigo, este es un tema que lo vamos a seguir hablando en la próxima cita que nosotros tenemos los miércoles. Recuerden, este ruido, ya se fue el ruido, pero recuerden que ya es hora de partir. Pero voy a dar cabida para tener un segundo programa donde vamos a hablar de la anatomía del sueño y donde vamos a ir profundizando cada vez más. Vamos a hablar un poquitico de la amígdala, del hipocampo, vamos a hablar del sistema glial y vamos a hablar de la hormona de crecimiento. Todo eso nos va a ayudar a entender por qué dormir es un estado muy importante de salud. Recordemos que estamos en Conciencia, Sanación y Liderazgo. Se emite todos los miércoles de 11 a 12 por Bello Estéreo, La Chiva Radio y con Liderazgo, y que lo más importante, tenemos un denominador común, es elevar la masa crítica de la Tierra, decirle a cada ser humano que subiendo nuestro grado de emoción le estamos dando a la Madre Gaia un estado de supervivencia mayor y nosotros estamos creciendo en aras espirituales. Es hora de entender que la mayor libertad que puede tener el ser humano es conocerse a sí mismo. Es hora de entender que debemos sacar esas emociones negativas, buscar aquellas personas que nos ayuden a nivel terapéutico, porque debemos elevar la frecuencia de la Tierra. Se despide el médico bioenergético y periodista Iván Rodrigo Páramo. Me pueden localizar en el 320-245-3044 para consultas, 320-245-3044 para charlas. Y recuerden que hacemos también por Zoom, hacemos con terapias diferentes, atendemos pacientes a distancia. Les deseo un feliz día. Conciencia, Sanación y Liderazgo los espera el próximo miércoles de 11 a 12. Feliz día.